Todavía recuerdo la primera vez que conocí a Sarah. Era una de esas tardes frescas de otoño durante nuestro tercer año de universidad, cuando las hojas pintaban el campus con vibrantes tonos rojos y dorados. Iba con retraso a clase, apretando los libros contra mi pecho, cuando choqué de frente con ella. «Oye, cuidado», exclamó, con una voz que era una mezcla melódica de sorpresa y risa. Levanté la vista y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su cabello oscuro caía en ondas que enmarcaban su rostro, y aquellos profundos ojos azules contenían una chispa que encendió algo en mi interior. «Lo siento, soy muy torpe», respondí, con las mejillas sonrojadas. Sonrió ampliamente, con esa clase de sonrisa que ilumina el mundo. «No ha pasado nada malo. Solo intento salvar al mundo de la clase de literatura, una persona torpe a la vez». Ese fue el comienzo. Nuestros caminos se entrelazaron con la naturalidad propia del primer amor. Pasamos incontables noches estudiando en la biblioteca, nuestros dedos rozándose al pasar las páginas. Compartíamos porciones de pizza a medianoche, nos reíamos con memes absurdos y susurrábamos nuestros sueños bajo las estrellas. Sara quería ser artista, plasmar el mundo en un lienzo, mientras que yo estaba decidido a ascender en la escala corporativa. Tras graduarnos, decidimos dar el paso y alquilar un pequeño apartamento juntos en el centro de la ciudad. Recuerdo aquellos primeros días, nuestro apartamento lleno de muebles dispares, toques de color de los dibujos de Sarah y risas que resonaban en las paredes. «Imagínate, un pequeño estudio hoy, un ático mañana», bromeaba Sarah, con los ojos brillando de ambición. Yo me reía y la besaba, sintiéndome invencible. Ambos encontramos buenos trabajos, y la vida floreció a nuestro alrededor como los tulipanes en primavera. Yo trabajaba en una agencia de marketing, presentando ideas a clientes, y Sarah hacía trabajos a tiempo parcial mientras se dedicaba a su arte. Nos apoyábamos mutuamente, yendo de la mano a inauguraciones de galerías y fiestas de empresa, con nuestro amor brillando con fuerza contra un mundo que a menudo parecía frío. Pero a medida que los días de verano daban paso al otoño y la emoción de ser recién graduado se desvanecía, comencé a ver las grietas. La tensión entre nosotros surgió lentamente, infiltrándose como una sombra sobre nuestro otrora brillante horizonte. «¿Crees que lo estamos haciendo bien?», pregunté una noche mientras lavaba los platos, y el sonido del tintineo de los platos llenaba el silencio. Sarah levantó la vista de su cuaderno de bocetos, con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé. Simplemente, últimamente se siente diferente». Suspiró, dejando el lápiz. «Supongo que estamos ocupados». «Es normal, ¿no?». Pero la verdad era que las cosas no eran normales. La chispa que había encendido nuestro romance comenzó a apagarse, sus llamas parpadeando en la fría brisa de la realidad. Las semanas se convirtieron en meses, y con la llegada del invierno, también llegaron las presiones de la vida. Noté que Sarah pasaba más horas en la cafetería, con el rostro tenso mientras dibujaba. Nuestras noches transcurrían entre escenas silenciosas, con conversaciones forzadas, como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Entonces llegó la noticia que puso nuestro mundo patas arriba. «Sarah, me han dicho en la oficina. Están recortando puestos de trabajo», dije, con la voz teñida de pavor. Su rostro palideció. «¿Quién?». «Algunos de los empleados a tiempo parcial, y tal vez incluso, podrían dejarte ir». Respiró hondo, con los ojos reflejando una mezcla de miedo e ira. «Estaré bien. Siempre encuentro la manera», pero en el fondo, percibí la inquietud que se reflejaba en su voz. Con el paso de las semanas, sucedió lo inevitable. Sarah fue despedida. El peso de la carga financiera cayó sobre nuestros hombros y, con ella, la alegría y la risa que antes llenaban nuestro hogar. Intenté tranquilizarla, pero mi propia ansiedad afloró a la superficie. «Es solo un contratiempo. Saldremos adelante». Pero no era solo por dinero, sentíamos que los cimientos de nuestra relación se desmoronaban. Empezamos a discutir más,
y los problemas más insignificantes se convertían en auténticas batallas. No puedo vivir así, exclamé una noche, con la frustración a flor de piel. Sarah se giró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Crees que esto es fácil para mí? Estoy haciendo todo lo posible. Y así, la calidez que una vez compartimos se volvió gélida. Me sentía perdida en una ciudad que alguna vez fue mi hogar, con el corazón destrozado al darme cuenta de que nuestro amor pendía de un hilo, deshilachado y roto por los vientos del cambio. Mientras la nieve cubría las calles, sentía que nuestro amor estaba atrapado bajo el hielo. Intenté aferrarme a los pedazos, pero con cada día que pasaba, me preguntaba si este era el final de nuestro cuento de hadas o simplemente el comienzo de un capítulo más oscuro. Sin saberlo, la llegada de alguien de mi pasado pronto amenazaría con cambiarlo todo. El invierno se prolongaba y el frío se colaba en nuestro apartamento, asfixiándonos. Seba hacía trabajos ocasionales para pagar algunas facturas. Servía café y limpiaba mesas mientras se aferraba a su cuaderno de dibujo, con sus sueños desvaneciéndose como arena entre sus dedos. Cada noche la veía sentada a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. ¿No puedes tomarte un descanso?, le preguntaba con suavidad, pero ella simplemente se encogía de hombros, insistiendo en que su arte encontraría la manera de seguir adelante. Pero podía ver cómo la chispa en sus ojos se apagaba. La tensión estalló una noche de febrero. Emily, ¿puedes entender lo que es estar en mi lugar ahora mismo?, espetó Sarah, con la frustración reflejada en su rostro. Lo estoy intentando, pero no eres el único que está pasando apuros aquí. Le respondí, con la frustración a flor de piel. Estamos todos juntos en esto, no hay una diferencia. Tú tienes tu trabajo. No es suficiente, apenas pude contenerme para no gritar. No es suficiente para ahogar las facturas que se acumulan y la preocupación que se va apoderando de mí. Nos quedamos en silencio, la tensión se palpaba en el ambiente. Quería decir mucho más, pero las palabras se desvanecieron en la gélida atmósfera. Sentía que la distancia se hacía demasiado grande para que las palabras la acortaran, demasiado grande para ignorarla. Los días se convirtieron en una marea de trabajo, preocupación y cansancio. Una tarde, Seba finalmente se acercó a mí con expresión inexpresiva. Conseguí otro trabajo de medio tiempo. No es lo que quiero, pero me ayudará, dijo con voz monótona. ¿Dónde? Un bar en el centro. Necesitan camareros. Se me encogió el corazón. Sarah, es un paso más, Emily. No es para siempre, ¿verdad? Pero nada. Esta es la realidad, interrumpió bruscamente, dejando entrever su frustración. Necesito hacer lo que pueda para sobrevivir. Conforme los días se sucedían, Sarah pasaba más noches en el bar. Extrañaba su risa, nuestras maratones de películas improvisadas y las mañanas tranquilas con panqueques. Sentía que la veía desvanecerse, engullida por la implacable maquinaria de la adultez. Al revisar las fotos en mi teléfono, fotos de nosotras en la graduación, cogidas del brazo en la playa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esos días se escapaban cada vez más, como arena entre los dedos. Cada vez que le sugería una escapada de fin de semana para reconectar, Sarah lo rechazaba. No podemos permitirnos eso. Tenemos que mantenernos concentradas. Aquella noche fue desoladora. Me senté en el sofá, el silencio resonando a mi alrededor, con una taza de café tibio en la mano mientras revisaba las redes sociales. Sentí un nudo en la garganta al encontrarme con un rostro familiar. Becky, mi antigua compañera de la agencia de publicidad. Lucía deslumbrante, con un glamuroso telón de fondo de gala y una cascada de luces que realzaban su presencia. Me invadió una oleada de nostalgia mezclada con preguntas del tipo ¿y si? Becky había sido ambiciosa y seductora, cualidades que siempre me habían intimidado. Deseché esos pensamientos recurrentes, pero el destino tenía otros planes cuando, unos días después, recibí un mensaje suyo. Hola.
¿Cuánto tiempo sin verte? Quedemos para tomar algo pronto. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. No había visto a Becky desde la graduación, y sentía que había pasado una eternidad desde que alguien ajeno a nuestra burbuja de lucha se había puesto en contacto conmigo. No creo que pueda, respondí, mientras las viejas inseguridades volvían a aflorar al pensar en mi vida actual. Mi novia, que luchaba por salir adelante, haciendo malabarismos con varios trabajos en un apartamento que parecía más una prisión. Pero Becky no aceptó un no por respuesta. Vamos, solo una copa. Pongámonos al día, insistió, y yo, a regañadientes, accedí. Llegó la noche y me encontré en un bar de moda en el centro, cuyas paredes estaban adornadas con arte ecléctico, nada que ver con el pequeño y destartalado local donde trabajaba Seba. Me envolvió el sonido de las risas mezclado con la música, y el aroma de los cócteles flotaba en el aire. Cuando vi a Becky al otro lado de la barra, lucía radiante. Su vestido de lentejuelas brillaba con la luz y su risa resonaba como música. Mi corazón se aceleró. Emily, estás fantástica, exclamó, envolviéndome en un cálido abrazo. Gracias. Igualmente. No puedo creer cuánto tiempo ha pasado. Nos acomodamos en una mesa de la esquina, y Becky no perdió el tiempo. Llevo muchísimo tiempo queriendo que vengas. ¿Qué has estado haciendo? Una vez que empecé a hablar, fue como una catarsis. Lo conté todo, el estrés, las deudas, el miedo. Ver su mundo glamuroso contrastaba enormemente con el mío. Vaya, suena duro. ¿Has pensado en buscar otro trabajo?, preguntó, mientras tomaba un sorbo de su vibrante cóctel de café. Ojalá fuera tan fácil, suspiré. Simplemente no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que las cosas se me escapan de las manos. Becky se inclinó hacia ella, bajando la voz a un susurro. Sabes que eres mejor que esto, ¿verdad? Mereces ser feliz. Sus palabras despertaron algo en mí, envidia mezclada con anhelo. No quería admitirlo, pero una parte de mí anhelaba la emoción de su mundo, la promesa de lujo que ella encarnaba sin esfuerzo. De verdad sería tan malo probar un poco de lo que ofrecía. Piénsalo, de acuerdo, sonrió Becky con picardía. La vida es demasiado corta como para no disfrutarla. Charlamos hasta altas horas de la noche, y una parte de mí se sentía electrizada. Al terminar la velada y caminar a casa, pensé en Seba dormida en nuestra cama, con el peso de nuestra realidad oprimiéndome una vez más. Pero esta noche era diferente. Una pequeña llama de esperanza parpadeaba en mi interior, resistiéndose obstinadamente a la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Sin saberlo, aquellos momentos con Becky pronto desdibujarían los límites de mi corazón, arrastrándome a un terreno desconocido de deseo y tentación. Mi corazón se encontraba en una encrucijada. Podía arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad y emoción, o elegiría navegar por el abismo en que se había convertido mi amor por Seba. Los días siguientes a aquella noche con Becky pasaron volando. Retomé la misma rutina: café por la mañana, largas jornadas laborales y conversaciones sinceras con Seba que parecían más negociaciones que momentos íntimos. Sin embargo, cada noche, el sabor de los cócteles nocturnos de Becky aún permanecía en mis labios, y la emoción de su mundo estimulaba mi imaginación. Seba, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguía saltando de un trabajo a otro, exprimiendo hasta el último céntimo de nuestro menguante presupuesto. Pero algo había cambiado en casa. Las discusiones se habían atenuado, el conflicto bullía bajo la superficie. Anhelaba acortar la distancia, pero el muro que nos separaba parecía infranqueable. Entonces, justo cuando intentaba adaptarme a esta nueva realidad, Becky insistió en que nos viéramos de nuevo. Vamos a tomar un brunch, me escribió, y sus divertidos emojis iluminaron mi pantalla. Dudé, la realidad de mi vida chocaba contra la euforia que ella me ofrecía. Podía ver la sonrisa cansada de Seba y oír sus suspiros de cansancio cada vez que pensaba en salir con otra persona, pero el magnetismo de Becky era innegable. De acuerdo, respondí, con un sabor agridulce en la palabra. Aquella mañana de sábado,
El sol entraba a raudales por mi ventana con sus cálidos rayos, sumergiéndome en el animado ritmo de la ciudad. Llegué a la cafetería de moda, donde el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente y el aroma a café recién hecho me envolvía. Becky ya estaba sentada, con el pelo cayéndole sobre los hombros como una cascada y los ojos brillantes de alegría. «Aquí estás». «Lo lograste», exclamó radiante, chasqueando los dedos hacia el camarero. «Mimosas para todos, por favor», solté una risa nerviosa, sintiéndome emocionada y culpable a la vez. Mientras tomábamos nuestras bebidas, ella me contó anécdotas de sus éxitos recientes, campañas lanzadas, fiestas a las que había asistido y vacaciones planeadas. Cada relato rebosaba vitalidad, y me perdí en sus palabras. «En serio, Emily, te lo estás perdiendo», exclamó Becky con voz animada. «Tienes muchísimo potencial. Deberías estar ahí fuera causando sensación, no sentada en reuniones hablando de facturas». Intenté disimular la punzada de envidia. «No es tan fácil. Tengo responsabilidades». Frunció ligeramente el ceño. «¿Pero esas responsabilidades te hacen feliz? Porque sabes que la vida es demasiado corta para eso, ¿verdad?». Fue como una pequeña explosión de verdad en mi pecho. Siempre había asumido el papel de responsable, y sin embargo, aquí estaba, estancada en la rutina, envuelta en la monotonía. «Tal vez necesito un cambio», admití, con la voz temblorosa, reuniendo el valor para expresar mis pensamientos en voz alta. «Pues cambiemos eso. Ven conmigo a la inauguración de una galería la semana que viene. Te encantará», sugirió Becky con picardía. «Tal vez», dudé, pero el brillo en sus ojos era contagioso. Pasamos la tarde riendo, su magnetismo me abrumaba. Se inclinó sobre la mesa con aire cómplice y susurró: «Te mereces darte un capricho, Emily. No esperes más a que la vida suceda. Aprovéchala». Sentí como la emoción de sus palabras despertaba algo en mi interior, un anhelo de libertad, un deseo de liberarme de las pesadas cadenas de mi realidad actual. Como había olvidado cómo simplemente disfrutar de la vida, mientras el brunch seguía su curso, eché un vistazo a mi teléfono. Las notificaciones iluminaban la pantalla. Una era de Sarah: «Hola, acabo de llegar a casa. Te echo de menos». Sentí un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a mentir, pero ¿qué podía decir? ¿Solo estaba almorzando con una vieja amiga? En vez de eso, le respondí: «Te quiero. Llegaré pronto a casa», intentando borrar la culpa que me invadía, pero mientras observaba la risa de Becky brillar bajo la luz del sol, todo me pareció ridículo. Sentía el corazón cargado de secretos. No me di cuenta de que me había quedado más tiempo del previsto hasta que Becky se inclinó hacia mí, con la voz más suave. «Deberíamos hacer esto con frecuencia. Me encanta tenerte aquí. Iluminas la habitación». Sus palabras me invadieron con una oleada de calidez, pero al mirarla a los ojos, algo más profundo brilló, una química innegable que se tejía entre nosotros. Dudé, la familiar punzada de culpa me detuvo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Estaba a punto de murmurar algo sobre volver con Sarah, sobre cómo no quería hacerle daño a nadie, pero de repente sentí que todo me asfixiaba. «Solo dilo, ¿estás interesado o estás comprometido con algo que realmente no quieres?», insistió Becky, con la mirada fija. En ese instante, atrapada entre la euforia y la realidad, me di cuenta de que estaba al borde de un precipicio, con el corazón acelerado por la incertidumbre. «No lo sé», balbuceé, sintiéndome vulnerable y expuesta. «Entonces exploremos esto, Emily. Te lo debes a ti misma», animó Becky, con un tono a la vez alentador y desafiante, y así comenzó todo. Cada encuentro con Becky me sumergía más en su mundo, un mundo rebosante de color y vitalidad, que calmaba mis anhelos reprimidos. Empecé a respirar de nuevo, sintiendo que la versión olvidada de mí misma resurgiría lentamente. Pero cada vez que volvía a casa con Sarah,
Una culpa opresiva me invadía. Guardaba secretos, ocultaba la euforia que me envolvía. Seba me recibió con calidez, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior, y me enfrenté al incómodo choque entre mis dos mundos. Cuanto más tiempo pasaba con Becky, menos podía negar lo atractiva que me resultaba esa vida. Pero Seba seguía siendo mi pareja, mi confidente en los buenos y malos momentos. La sensación de conflicto interno se agravó cuando me vi ahogada en fantasías. ¿De verdad podía arriesgar todo por lo que había trabajado? ¿Cuánto tiempo más podría seguir viviendo esta doble vida? Pero al final, la curiosidad me venció y cedí, dejando que las olas del cambio me alejaran cada vez más de la orilla de lo que una vez creí desear. No sabía cuánto tiempo podría aguantar. ¿Acaso pronto me encontraría en una encrucijada donde tendría que tomar una decisión? ¿Seba o Becky? La respuesta era terriblemente incierta. Los días se fundían con las noches y me perdí en la euforia que Becky me brindaba, mientras Seba permanecía como mi ancla firme. Después de aquel fatídico brunch, comencé a pasar más tiempo inmersa en el mundo de Becky, un torbellino de galerías de arte y aventuras espontáneas. Sin embargo, con cada sorbo de vino que compartía con Becky, con cada velada llena de risas, sentía una punzada de culpa que se retorcía como un cuchillo en mis entrañas. Regresaba a casa con Seba, cuya sonrisa iluminaba nuestro apartamento en penumbra, y la culpa me oprimía aún más, supurando como una herida que no cicatrizaba. «Oye, ¿qué tal el trabajo hoy?», preguntaba Seba, rebosante de entusiasmo, mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa. «Vale, lo de siempre», respondía yo, forzando una sonrisa mientras mi mente volvía a la risa de Becky que resonaba en el aire nocturno. A medida que nuestras rutinas continuaban, noté un cambio en Seba, un destello de preocupación reflejado en sus ojos. Siempre había tenido una habilidad innata para comprenderme, y eso me hizo ser dolorosamente consciente de la distancia que estaba creando entre nosotras. Una noche, mientras removía la pasta distraídamente, me preguntó: «Últimamente te veo diferente. ¿Todo bien?». Tomado por sorpresa, me quedé rígido. El tenedor se detuvo en el aire. Claro. Solo estaba ocupado con el trabajo. Pero la forma en que frunció el ceño me indicó que no se lo creía. «Emily, por favor, puedes hablar conmigo. Estoy hablando. Solo estoy estresada. Las cosas están difíciles ahora mismo, lo sabes», espeté. La frustración se desbordaba, y no se trataba solo de dinero, se trataba del peso de guardar ese secreto, de esa confusión creciente sobre quién quería ser. La tensión se cernía sobre nosotros, y vi cómo la tristeza se reflejaba en sus ojos. «Estoy aquí para ti. Solo déjame entrar», susurró, con la voz cargada de anhelo, pero no podía dejarla entrar. Podía destrozar el delicado mundo que habíamos construido juntos. Aunque sintiera que se desmoronaba bajo nuestros pies, los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro con Becky me sumergía más profundamente en un laberinto de tentación y deseo. Ella me introdujo en un mundo que desconocía, un mundo lleno de viajes espontáneos, fiestas extravagantes y arte que encendió chispas de pasión en mi interior. «La vida consiste en aprovechar las oportunidades, Emily», exclamaba Becky, con los ojos brillantes mientras tomábamos champán bajo las luces parpadeantes de las hadas. «Tienes que disfrutar de lo que tienes delante». Con cada sorbo, con cada coqueteo, el encanto de su mundo brillaba como estrellas contra el telón de fondo de la monotonía de Seba. El peso de las facturas y las largas conversaciones me recordaban nuestra realidad. Becky tenía ese poder. Su ambición me atraía como un imán, y empecé a cuestionar todo lo que antes consideraba esencial. «Podrías estar persiguiendo lo que te apasiona, no atrapada en este lodo», me recordaba sin cesar, desafiando mis límites y reavivando fuegos que creía extintos. Pero cada momento de alegría con Becky se veía rápidamente empañado por la culpa al regresar a casa. «Te extrañé hoy», decía Seba, y yo sentía esa punzada familiar. Su amor era cálido, su risa sincera, pero una pesadez me envolvía como la niebla. Una tarde,
mientras me preparaba para encontrarme con Becky, Sarah llamó suavemente a la puerta del baño. «Hola, ¿podemos hablar?» Sí, claro», dije con dificultad, salpicándome la cara con agua en un intento desesperado por calmar mis nervios. Al mirarnos a los ojos, la tensión era palpable. «Siento que nos estamos distanciando», dijo, con una vulnerabilidad que se desvanecía en su voz, conmoviéndome profundamente. «Tengo miedo, Emily. Necesito saber que sigues conmigo en esto, punto». «Lo estoy». «Solo que, estoy ocupada», balbuceé, sabiendo que no era suficiente. El peso de mi secreto me oprimía el pecho. No podía decirle que estaba lidiando con sentimientos por otra persona. No podía destrozarle el corazón con mi indecisión. ¿Es el estrés? ¿Es eso? ¿O es algo más?, insistió, buscando algo que yo no estaba dispuesto a revelar. No, no es nada, te lo prometo. Forcé una risa, lamentando al instante lo forzada que sonó. Concentrémonos en encontrar soluciones juntos, pero la verdad resonó en el silencio que siguió. «Emily, si te sientes atrapada, vamos a resolverlo juntas», dijo Sarah, con los ojos llenos de luz. Por favor, me sentía como un ladrón en la noche, robando lo que no me pertenecía. Quería gritar, decirle todo lo que sentía, pero en vez de eso, asentí, forzando una sonrisa. «Lo haré. Lo prometo». Mientras me alejaba, el pavor me invadió. No podía evitar recordar lo fácil que Becky se había colado en mi vida, su carisma como una llama irresistible. No podía negar que una parte de mí anhelaba esa emoción, la aventura que me brindaba, la libertad de liberarme del peso de las expectativas. En el instante en que entré al bar donde había quedado con Becky, sentí una mezcla de emoción y temor. Ella me vio de inmediato, con sus ojos azules brillando de alegría. «Lo lograste». «No estaba segura de si te asusté», dijo riendo, y su voz iluminó el ambiente tenuemente iluminado, dejando a un lado la confusión que sentía. Logré sonreír. «Nunca. Solo estoy ocupada tratando de hacer malabares con mi vida». «Dejemos todo eso a un lado esta noche», dijo Becky con una sonrisa, ofreciéndome una bebida. «Esta noche se trata de ti. De redescubrir lo que amas». Mientras charlábamos y reíamos, sentí que me alejaba cada vez más de la realidad de Sarah. La risa de Becky se mezclaba con el tintineo de las copas, transportándome a un mundo vibrante donde me sentía viva. Las sombras de la preocupación se desvanecieron bajo la bruma impregnada de vino, pero a medida que avanzaba la noche, la alegría se vio empañada por la culpa. La euforia de cada momento se desvaneció como olas contra un acantilado, recordándome mis obligaciones. No podía ignorar el anhelo de Sarah, el vínculo que una vez atesoramos. Sin embargo, en el instante en que Becky se inclinó hacia mí, sus dedos rozando los míos, todo pensamiento racional se desvaneció. «Te lo mereces», susurró ella, y con esas palabras, me enfrenté a la confrontación interna, dividida entre dos mundos, cada uno atrayéndome a sus brazos. ¿Podría seguir viviendo esta doble vida? ¿Era realmente posible que ambas vidas colisionaran sin perder una? No tenía las respuestas, pero en ese instante, opté por sumergirme en la atmósfera conmovedora, dispuesta a abandonar mis preocupaciones para adentrarme un poco más en la luz, aunque solo fuera por un tiempo. Los momentos con Becky se desplegaban como un lazo secreto, y cada nueva experiencia me sumergía más en su mundo. Sentía una oleada de euforia que me hacía olvidar el peso de la culpa, aunque solo fuera por una noche fugaz. Cada vez que nos veíamos, me dejaba llevar por su energía, saboreando la libertad como un cóctel adictivo. Una noche de viernes, nos encontramos en la inauguración de una galería de arte de lujo, cuyas paredes estaban adornadas con vibrantes pinturas que rebosaban de vida, al igual que la gente que nos rodeaba. Becky se movía por el espacio con una gracia natural, atrayendo todas las miradas allá donde iba. «Esto es lo que me encanta», dijo, señalando una obra particularmente llamativa.
El arte une a las personas. ¿Es por eso que te atrae tanto? Pregunté, sosteniendo mi copa, con la esperanza de que pudiera calmar mi corazón acelerado. Se inclinó más cerca, con los ojos llenos de picardía. No, no es solo eso. Se trata de las conexiones que haces, de las experiencias. Te sientes tan viva, ¿verdad? Con cada sorbo de vino, me sentía más adentrado en su mundo, su risa resonando como campanillas en mis oídos. La noche se fundió en una bruma de risas, susurros y los embriagadores matices de la música clásica. A medida que la multitud se dispersaba, Becky me tomó de la mano y me condujo hacia un rincón apartado donde el ruido se desvaneció en un agradable murmullo. Eres como una bocanada de aire fresco, Emily, murmuró con voz baja y sensual. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres? Respiré hondo y bajé la guardia un poco. Quiero ser feliz, susurré, y esa confesión me resultó a la vez aterradora y liberadora. Entonces hagámoslo realidad, dijo Becky, mientras sus dedos rozaban mi muñeca. El aire estaba cargado de expectación, tan denso que casi resultaba asfixiante. Como impulsados por una fuerza oculta, nuestros labios se unieron en un beso explosivo. Fue eléctrico, una oleada de anhelo que me inundó de calidez. Saboreé la dulzura de su brillo labial, una delicia sedosa que se fundió con mi suave suspiro. El beso se intensificó. Nuestras bocas se movían en una danza apasionada y ferviente, encendiendo deseos inconfesados que había enterrado bajo capas de culpa. Becky me atrajo hacia ella, sus manos se enredaron en mi cabello, sus dedos, como fuego, encendieron mi alma. Sentí como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía, el arte y las conversaciones se desvanecían, dejándonos solo a nosotras dos y el latido de la noche. Emily, susurró entre besos, mientras su mano se deslizaba hasta mi cintura. Te sientes también contra la fría pared de la galería. Me fundí en su abrazo, perdiéndome en la fuerza de su cuerpo. Ella apretó su cuerpo contra el mío y yo respondí instintivamente, dejando que el ardor del deseo me invadiera. Podía sentir la curva de su cuerpo encajando a la perfección con el mío, una química embriagadora que encendía todos mis sentidos. Justo entonces, una oleada de euforia me recorrió. No podía ignorar la emoción de lo que estábamos haciendo, la liberación que suponía abandonar el peso de todo lo que había estado cargando. Salgamos de aquí, susurré, mi voz apenas un susurro, una súplica envuelta en urgencia. Poco después, nos encontramos en la tranquilidad del lujoso apartamento de Becky, y la puerta se cerró suavemente tras nosotros. El ambiente cambió, una tensión magnética flotaba en el aire como los últimos destellos del atardecer. Becky se giró hacia mí con una mirada pícara. Este es un espacio más seguro, dijo con voz llena de promesas. Entré en su mundo. La decoración moderna contrastaba enormemente con mi desordenado apartamento. Al entrar en la calidez de su sala de estar, mi corazón latió con nerviosismo y emoción. Se acercó, nuestras respiraciones se mezclaron y mi ansiedad se desvaneció ante la intensidad de su mirada. Con un gesto rápido, se colocó frente a mí, con un desafío juguetón en los labios. Dime que quieres esto, dijo, con voz sensual y susurrante, clavando sus ojos en los míos con una intensidad feroz. Quiero esto, confesé, sintiendo como mi determinación se desmoronaba. La confesión me resultó tan emocionante como el beso que había encendido nuestra conexión. Con eso, toda vacilación se desvaneció. Nos besamos de nuevo, nuestros labios chocando en un frenesí de pasión. El beso se intensificó, transformándose en una exploración insaciable, nuestros cuerpos presionándose como imanes atraídos el uno por el otro. Sentí sus manos recorriendo mi cintura, sus dedos rozando la tela de mi camisa, enviando chispas a través de mi piel con cada suave caricia. Dios, eres tan hermoso, murmuró contra mis labios, mientras sus manos se deslizaban bajo mi camisa, su tacto encendiendo llamas por todo mi cuerpo. Mientras nuestros besos se intensificaban, me condujo al dormitorio, donde la atmósfera seductora nos envolvía como una cálida manta. La habitación estaba tenuemente iluminada,
con suaves sombras que se proyectaban sobre las paredes. Mi corazón latía con fuerza. Era un territorio desconocido, una manifestación salvaje de sentimientos que había mantenido ocultos durante demasiado tiempo. Una vez dentro, se giró hacia mí, con una mirada llena de anhelo. ¿Estás segura?, preguntó, con la voz apenas audible pero cargada de urgencia. Sí, susurré. Mi voz temblaba, pero mi corazón estaba firme. Estaba lista para disfrutar cada momento. Con un movimiento grácil, me atrajo hacia ella, sus labios chocando contra los míos. Con cada caricia, con cada suspiro, sentí que me abría por completo a ella. El mundo exterior se desvaneció mientras explorábamos nuestras profundidades, el calor envolviéndonos. Nuestros cuerpos se movían al unísono, un ritmo hermoso que encapsulaba todo lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Me perdí en la intensidad de sus besos, entregándome al momento mientras nuestras respiraciones se mezclaban al borde del éxtasis. Déjame mostrarte, murmuró, guiándome suavemente sobre las sábanas. La miré, con el deseo reflejado en mis ojos bien abiertos mientras se cernía sobre mí, una visión de belleza salvaje. Con un movimiento grácil, se acomodó a mi lado, sus dedos recorriendo mis curvas con delicada precisión, su tacto electrizante. Solté un jadeo cuando se inclinó, sus labios rozando la piel sensible de mi cuello, encendiendo fuegos artificiales por todo mi cuerpo. Cada beso encendía más fuego, cada caricia prolongada hablaba a gritos de deseo, de pasión expresada libremente. La agarré del hombro, acercándola más, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo, casi abrumador por su intimidad. No te contengas, susurró, con los labios rozando mi oído, su aliento cálido y seductor. Me entregué por completo, dejando que el mundo se desvaneciera mientras nos perdíamos el uno en el otro. La cama bajo nosotros se convirtió en un santuario donde las promesas susurradas se desvanecieron en la noche y la pasión desenfrenada se desató. Conforme transcurrían los momentos, dejé que toda preocupación se esfumara, que toda pizca de culpa quedara enterrada bajo la marea de dicha. En aquel abrazo apasionado, me sentí verdaderamente viva, sumergida en el exquisito torbellino del deseo y la conexión, el atractivo emocionante y peligroso de lo desconocido. Pero incluso mientras disfrutaba de esta libertad recién descubierta, una vocecita en mi interior me susurraba advertencias, recordatorios de la realidad que me aguardaban más allá de esos muros. Sin embargo, en ese instante, opté por ignorarla, entregándome a la danza salvaje de la noche. Juntos, continuamos explorando territorios inexplorados, adentrándonos cada vez más en el hermoso caos que habíamos creado. Los límites se desvanecieron y solo quedó la embriagadora atracción del deseo, una apasionada aventura nacida de un anhelo oculto y ahora revelada bajo sábanas de seda. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez me sentí liberada, sin preocuparme por lo que me deparaba el futuro. En los brazos de Becky, encontré una libertad que jamás supe que anhelaba, una libertad que prometía redefinirlo todo. Pero al amanecer, con su luz dorada que inundaba la habitación, no podía librarme del persistente recuerdo de que aún guardaba un secreto que podría destruir todo aquello que antes atesoraba. Sin embargo, por ahora, opté por acallar los susurros de la realidad y sucumbir a lo que fuera que se estuviera gestando en los espacios entre nosotros, plenamente consciente de que me precipitaba por un camino del que no podría regresar fácilmente. Comparte tus ideas en los comentarios y conversemos. Si tienes alguna historia que contar, me encantaría leerla. ¿Quieres saber qué pasa después? Suscríbete a mi canal para no perderte nada. Haz clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos en el próximo.